entonces Nehemías 8:6. Vamos a Nehemías 8:6. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Quise leer este versículo de Nehemías, que parece que no tiene mucha relación con lo que estamos hablando, pero dijimos que la posición que mostramos en nuestro cuerpo, la posición donde nos establecemos, habla de cómo nos relacionamos. Y aquí vemos que cuando Nehemías bendijo entonces, Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Vemos que cuando Esdras adora al Señor, cuando empieza a bendecir, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, todo el mundo dice amén, pero ellos dicen que se inclinan, ellos se humillan, ellos alzan sus manos. O sea, todo esto es una manera de posición del cuerpo, de posición de la manera en que se presentan frente al Padre, y al alzar sus manos, al inclinar su cabeza, están interactuando con el Padre de una manera específica. ¿Cuál es esta? En este caso, el de rendirse, el de humillarse delante del Padre. Es interesante cómo la posición de nuestros cuerpos habla mucho de cómo estamos interactuando. Normalmente cuando alguien está pensando algo que el otro le está diciendo y está pensándolo a ver si lo acepta o no, tiene la costumbre uno de cruzar los brazos, en el caso del hombre sobre todo, y pararse con los brazos cruzados. Y eso de pararse con los brazos cruzados es como queriendo decir, voy a poner una barrera entre tú y yo hasta entender lo que me estás diciendo. Yo tengo la costumbre de cruzar los brazos cuando estoy conversando. Aunque tengo un amigo muy amigo al frente, cruzo los brazos porque no me doy cuenta, pero lo que estoy haciendo es repensar lo que me están diciendo sin aceptarlo de golpe. Y entonces nuestra posición corporal muchas veces también habla de cómo estamos interactuando. Nuestra posición corporal habla muchas veces de la manera en que estamos relacionándonos. Les comentaba esta experiencia en la mesa de nuestra familia, la mesa de los niños, o en la mesa alrededor, cómo nos sentábamos a comer en mi familia, porque ahí vemos que la posición tiene relación directa con la interacción. Y en este caso, en el libro de Nehemías, vemos que Esdras, cuando adora, todo el mundo tiene una forma de posicionarse frente a Dios. Algunos se humillan, otros levantan su cabeza, otros levantan sus manos en señal de rendición, porque, no sé si lo saben, pero levantar la mano, en el caso de la cultura semita, tenía que ver con me rindo, no tengo ningún arma en mi mano, eso está queriendo decir. Es como cuando la policía llega y va a donde alguien le dice levanta tu mano o muéstrame las manos, y lo primero que uno tiene que hacer es mostrar que no tengo nada. Bueno, me rindo, eso estoy diciendo delante del Señor con esto, con las manos alzadas. Pero también se usaba para tomar juramento, con la mano alzada. Es por eso que Abraham dice, por ejemplo, de su encuentro con Melquisedec, cuando viene el rey de Sodoma, le dice, lo siento, no puedo hacer negocio contigo, no voy a tomar nada de ti porque yo he alzado mi mano al Dios Altísimo. O sea, le hice un juramento. Amén. Entonces, hay una posición que tomamos, hay una posición que adoptamos según la interacción que estamos teniendo. Y esto es interesante porque quiero mostrarles algunas posiciones que aparecen en la Escritura, que muestran una forma de interactuar, que son contrarias a cómo debemos reunirnos en el nombre del Señor. Amén. Vaya conmigo a Génesis 10. Vaya conmigo a Génesis 10. Génesis 10. Hay un versículo en Salmos que dice, alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y vuelve a llamar la atención sobre una forma de posicionarnos, de tomar una posición. Y en este caso está diciendo, alza tu cabeza o álzate, puerta eterna, para que entre el Rey de Gloria. Y piensen que cuando Jesucristo fue a la cruz, Él muere con las manos abiertas, con las manos extendidas. Y esto es muy importante porque es una invitación. Jesucristo dijo, si yo fuese alzado, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y ahí está hablando de reunirlos a todos en su nombre. El reunirnos en su nombre, vuelvo a reiterar, no es que yo me junte con gente y diga en el nombre de Jesús partimos haciendo esto.
No, reunirnos en su nombre es que nos reunimos en la posición correcta, nos reunimos en los vínculos correctos, nos reunimos en una interacción correcta con los que están a nuestro alrededor. Y entonces Jesucristo muere con las manos alzadas, muere con las manos abiertas para reunirlos a todos en su nombre. Y esta posición no es casual, no es solamente porque la crucifixión fuese así, sino porque Él está mostrando con su mano abierta que Él ya no está en enemistad, Él está, no tiene un arma, lo voy a decir así, con que atacar a la humanidad. Él se ha reconciliado y está invitando a la humanidad a reconciliarse. Está con la mano alzada en señal de que hay un permiso ahora para acercarse a Él. Amén. Mire, vaya conmigo a Génesis 10.9 y esta es la primera posición incorrecta que debemos evitar. Génesis 10.9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y está hablando este versículo de Nimrod, que era este cazador que gobernó sobre varias ciudades y fue el tiempo donde se edificó también la famosa Torre de Babel. Nimrod fue uno de los fundadores de Babilonia. Y esta es una posición incorrecta. Nimrod es la típica posición del superjefe, la típica posición de el hombre cúspide de la montaña, el hombre cúspide de la pirámide, en donde él solo se reconoce a sí mismo, no puede interactuar con otro de una manera sana porque solo se reconoce a sí mismo, solo es consciente de él mismo, de su necesidad, de su deseo. Y por lo tanto todo lo demás está por debajo de él para su percepción, todo lo demás está por debajo de él y él tiene una posición de pirámide, digámoslo así, en donde él está arriba, mentalmente él está arriba y el resto está por debajo. Y entonces esto es un problema, cuando nos reunimos en nombre de otra cosa que no es Cristo, cualquiera puede tomar esta posición. Si me reúno, por ejemplo, en un cuerpo de bomberos, es una reunión que no es la de la iglesia por lo menos, pero en un cuerpo de bomberos hay jefes, hay, ciertas jerarquías. Y por lo tanto el jefe mayor va a tener que adoptar esta posición de jefe de la estructura, ¿verdad? Y ya no es la posición correcta dentro del reino de Dios. Porque en el reino de Dios todos nosotros somos hermanos y Jesucristo nuestro es el primogénito, es el hermano mayor y es nuestro Señor. Nosotros servimos a nuestro hermano mayor, ¿sí? Servimos a Jesucristo. Y entonces vemos esta posición incorrecta, le vamos a llamar la posición Nimrod. La posición Nimrod es la que solo es consciente de sí mismo, de su deseo, la que solo es consciente de incluso de sus penas. No le importa si alguien más está triste, lo importante es que él no esté triste. Así es como él se ve. Y esta es una posición típica de alguien que en su corazón no tiene espacio para nadie más que él mismo. Y es una posición que tenemos que evitar. ¿Podemos llegar hacia la iglesia? Claro que sí. Cuando uno recién viene al Señor, llega con muchas cosas. Pero debemos ser transformados. No podemos mantener esa forma de interactuar, porque es equivocada. Ahora, si a esto le damos validez, si a esta condición le damos validez, mucho peor. Se destruye absolutamente toda la interacción y los vínculos genuinos que tenemos entre los hermanos se van a destruir si, aparte de tener esta condición equivocada, aparte lo reforzamos entregándole cierta jerarquía a este tipo de personas. Ya hemos hablado un poco acerca de los ancianos, yo creo que ya lo revisó en los temas anteriores, de los vínculos genuinos, y ya sabe entonces que los vínculos genuinos no aceptan este tipo de relaciones tipo Nimrod. Amén. Nimrod entonces es el que no reconoce su entorno, solo se reconoce a sí mismo. Ahora, vaya conmigo a Esther 6.7, y este es otro tipo de posición, le vamos a decir la posición estilo Amán, ¿sí? ¿Se acuerda de Amán? Amán, el que perseguía a Mardoqueo, el que perseguía a los judíos en el tiempo de los reyes, cuando Israel estaba cautivo y Esther fue puesta junto al rey. Bueno, Amán era uno de los ministros alrededor del rey y odiaba no solo a los judíos, odiaba a Mardoqueo. De hecho creo que odiaba a los judíos porque odiaba primero a Mardoqueo. Dice Esther 6.7, y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno
de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Fíjense que Amán está dándole un consejo al rey. El rey le pidió, le dijo a Amán, ¿qué crees tú que debe hacer el rey con alguien que él estima mucho? Y Amán le está diciendo, yo creo que esto debería hacerse, que se le honre muchísimo, que todo el mundo lo aplauda, porque Amán creía que se estaba refiriendo a él. Amán creía que el rey le iba a decir, oh Amán, tú eres esa persona que yo estimo mucho y que yo quiero honrar. Pero no, vamos a ver más adelante que no es así. Dice entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado y cubierta su cabeza. Estaba pero hastiado, estaba deprimido porque él idolatraba al rey. Él era el típico, tal vez va a sonar feo, pero en Chile le dicen el lamebotas, el chupamedias, le dicen así, a la típica persona que idolatra a alguien con el único fin de que algún día se le idolatra a él. Nada más que con eso. En este caso es distinto a la posición estilo Nimrod, porque Nimrod solo se ve a sí mismo, pero esta forma de Amán sí puede idolatrar a otro, sí puede, cuando pasa a alguien, ponerle la alfombra roja, pasa por favor, pero solo lo hace con gente que tiene autoridad, que tiene mucha autoridad y que puede darle la opción a él de tomar esa autoridad también en algún momento. Entonces no es un vínculo genuino, no es una interacción correcta, no hay amor genuino en esto. Es una interacción equivocada. Y debemos desechar esa forma de Amán, y debemos quedarnos con una reunión en Cristo, con reunirnos en Jesucristo, en su nombre. Reunirnos en su nombre va a implicar interacciones sanas, no este tipo de interacción como la de Amán. Vaya conmigo a Lucas 9:52. Lucas 9:52. Entonces este Amán es el del tipo te idolatro porque en el fondo quiero que algún día me idolatre. Ese es todo el resumen de Amán. Y cuando vio que Mardoqueo le estaba quitando su posición, que el rey estaba en realidad dándole esa oportunidad que él esperaba de idolatría, por decirlo así, o de honra que él esperaba, se la dio a Mardoqueo. Entonces Amán se sintió fatal, quería morir, sentía una envidia enorme dentro de él, en fin, que lo ahogó completamente. Si en algún momento usted se ha sentido así, si en algún momento usted sirvió al líder de la congregación, al ministro de la congregación, con mucho esmero, y después cuando el líder de la congregación iba a poner a alguien en un cargo, no se lo dio a usted y usted se sintió fatal, entonces quiero decirle que ha estado en una posición tipo Amán, ¿sí? Y tenemos que arrepentirnos de eso. Suena duro y tal vez le moleste lo que le estoy diciendo, pero si el Señor está en su corazón, va a reflexionar acerca de esto y se va a dar cuenta y va a decir, en verdad estoy equivocado, porque yo debía haber servido solo con el fin de servir. Yo debía haber servido a mi hermano, o al anciano, o al ministro, a quien sea, solo con el fin de servir, no esperando que se me dé una posición. Y el día en que se me dé una posición, también debo actuar de la misma forma. Amén. Porque entonces no estoy reunido en el nombre de Cristo, estoy reunido en el nombre de aquel líder a quien idolatro. ¿Es culpa del rey que Amán se sienta así? No, claro que no. Es culpa de Amán por sí mismo. Él tiene esa culpa de actuar de una forma incorrecta, de idolatrar esperando que se le idolatre. Vamos a Lucas 9:52. Y aquí hay otra posición, que era la posición que adoptó Israel con la ley. Lucas 9:52. No sé cómo llamarla esta posición en realidad. Vimos la posición estilo Nimrod, vimos la forma tipo Amán, y esta podríamos decirle la de Elías y la ley. Ahora cuando lo leamos se va a dar cuenta. Dice, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, o sea, se notaba que era un judío, se veía como un judío que iba a hacer sus votos.
Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda el fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí van a ver esta actitud de Juan y Jacobo, es la típica que tenía Israel en ese tiempo, y por mucho tiempo también, en que ellos creían que por tener la ley, cosa que los samaritanos no seguían de forma regular, porque no iban a Jerusalén, ¿verdad? Ellos tenían entonces el derecho de consumirlo a todo en fuego. Y esto, ¿se acuerdan? Este es el episodio donde Elías consume con fuego, o el fuego del cielo desciende y consume a los 50 soldados, a tal punto que ya nadie quería ir a ver a Elías porque temían ser muertos por fuego. Entonces, volviéndose él, lo reprendió, Jesucristo lo reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Wow, me gusta mucho esta reprensión. Le dice: ustedes no saben que ustedes no han sido escogidos para seguir el patrón de Elías y de la ley. Ustedes no saben de qué espíritu soy, le dice. Ustedes no son de ese espíritu, del de Elías y de la ley. Ustedes son del espíritu de Cristo. Ustedes fueron llamados para reunirse en mi nombre. Ustedes fueron llamados para caminar en mi nombre. Y eso implica, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fíjese cómo esta es otra posición, y es la posición de aquel que siempre se siente legítimo, que todo lo que él hace es legítimo y que los demás entonces merecen ser castigados, destruidos, merecen el fuego del infierno. Entonces vamos a escuchar cristianos diciendo: no, deberían matar a todos los homosexuales, deberían meter a la cárcel a esa mujer que acaba de abortar, o metan a la cárcel a aquella mujer que está... o aquel hombre que está borracho, métanlo a la cárcel, castíguenlo. Esta es la posición de la ley y de Elías. Consuman, destruyan, fusilen a esos tipos. Consuman a todos aquellos que no son parte de lo que yo creo. O sea, yo soy el legítimo y el resto están todos equivocados. Esa interacción, esa forma de interactuar, esa forma de posicionarse es incorrecta. ¿Sí? Porque el Señor aquí lo está diciendo. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. O sea, está diciendo que nuestra misión es encontrar a esa gente y lograr que ellos entren a la verdad. ¿Sí? No fusilarlos, no mandarlos a la cárcel, lograr que ellos entren a la verdad. No generar un odio dentro por esa gente, sino compasión. Sino generar, sí, esa es la palabra, compasión, piedad por esa gente que no saben lo que hacen. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él pudo haber dicho: Señor, manda fuego sobre estos fariseos que me acaban de crucificar. Señor, manda fuego sobre toda esta gente. Pero Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo les aseguro que aquellos que promulgan leyes de aborto, que aquellos que buscan el matrimonio igualitario, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y si alguno de ellos, con toda conciencia, sabe lo que está haciendo y es un hijo de la perversión, y es de esos que maquinan iniquidad, de los que habla Salmos, entonces el Señor los juzgue, pero nosotros nos vamos a dedicar a salvar a aquellos que necesitan ser salvos. Amén. Entonces, esto es una posición incorrecta, porque el Señor dice: recuerden de qué espíritu son ustedes. Ustedes son del espíritu del Cristo, el que ha venido a unir todas las cosas y a reconciliar todas las cosas. Amén. Y esa sería entonces la tercera posición equivocada que hay que dejar atrás. Cuarta posición equivocada, la posición de Jefté. La posición de Jefté. Jueces 11:30. Vaya conmigo a Jueces 11:30. Dice: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregare a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa al recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Esto es muy extraño, porque en ninguna parte de la Escritura el Señor pidió holocaustos humanos para que se le rindiera culto. En ninguna parte de la ley el Señor pidió gente para que se le rindiera culto. La única oportunidad donde Dios le pide a alguien, que es una persona, es a Abraham, que le pide a su hijo, y vemos que al último no permite que lo maten. Amén. Ahora, esa reacción de Dios de no permitir que mate a Isaac quedó palpada en la mente de Israel para siempre, porque eran los patriarcas, y los israelitas sabían que Dios no crucificaba personas, al contrario,
que su ley decía no matarás. Sin embargo, Jefté, dentro de la ignorancia, le ofrece al Señor, ¿sí? Le ofrece al Señor a su hija. Dice, si yo gano, bueno, todavía no sabía que la hija iba a salir a recibirle, pero le ofrece una persona. Le dice, si yo gano, la primera persona que venga, se va de holocausto para el Señor. Así. Eso muestra la ignorancia de Jefté. Lo peor de todo es que Jefté, cuando sale su hija, no tiene, digamos, lo voy a poner así, la posición aquí incorrecta es que Jefté deja o obedece de forma ciega. Esta obediencia ciega no tiene que ver con fe, sino que tiene que ver con que no conoce a Dios. Esa obediencia ciega de poner en holocausto a su hija no es que él tenga fe, sino que él no conoce al Dios a quien está sirviendo. Amén. Es una forma de legalismo. El legalismo opera así. El legalismo es obediencia ciega, obediencia sin entendimiento, obediencia sin conocer de manera personal, de manera relacional al Padre. Todos los que conocen de manera relacional al Padre saben lo que el Padre le gusta, saben lo que el Padre desea. Saben que el Padre desea santidad, saben que el Padre desea misericordia, justicia, verdad, pero no transforman este deseo en una excusa para la destrucción de otros. Amén. Pero el legalismo sí lo hace, porque el legalismo lo que produce es una obediencia, vuelvo a decir, completamente ciega, tuerta y como usted quiere decirlo, sorda y muda, así como una canción que anda por ahí. Entonces, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Fíjese qué terrible, qué destructivo. Bueno, todos conocemos la historia. Sale su hija a recibirle con los panderos, como se hacía en ese tiempo, porque él vence finalmente y Jefté no tiene nada, no haya nada mejor que matarla. Pudo haber pedido al Señor que le diera su opinión. Señor, dame tu opinión, porque yo esta decisión la tomé por mí mismo. Yo dije, no, Señor, yo te voy a dar esto. ¿Se ha fijado a veces que nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos? Decimos, Señor, si tú me das tal cosa, yo te prometo, te entrego aquí mi carro, te lo doy para ti. Y a veces ni le preguntamos al Señor, Señor, ¿tú quieres esto? A lo mejor Dios ni le interesa el carro en ese momento, quiere otra cosa. O tal vez sí, pero por último ya sé que si Él dice, sí, dame ese carro, dame ese automóvil, quiero que lo ofrendes, o que lo entregues, que lo haga sabiendo que Dios me lo dijo. No porque me emocioné, no porque se me ocurrió, no porque lo vi a otro que lo hizo, no porque estoy desesperado para que me responda, no, porque Él me dijo. Eso fue algo que Jefté no hizo. Lo que Jefté olvidó es que Dios interactúa con sus hijos. Dios no es alguien que imponga un martillo sobre la cabeza de una persona. Él interactúa con sus hijos. Muchas veces Dios nos pide obediencia sin entender algunas cosas. Nos dice, hazlo porque sí. Sí, es verdad, Dios lo pide. Pero cuando Él pide eso es porque tenemos una relación con Él de tal forma que podemos reconocer su voz. Amén. Mire, Amós 7:4. Aquí hay un buen ejemplo de alguien que entiende cómo Dios opera. Dice, Jehová el Señor me mostró así. Amós 7:4, vamos a leer hasta el 6. Me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Fíjense que el Señor le está mostrando un castigo que va a hacer sobre Israel. Y el profeta, que entiende que hay un castigo sobre Israel, que va a ser destructivo, le dice, Señor, por favor, no lo hagas. Si fuese Jefté hubiese agachado la cabeza y hubiese dicho, ok, Señor, destruyenos, mándanos al fuego. Porque no entiende Jefté a Dios. Pero Amós sabe que si Dios se lo está mostrando, es para que él le pida, hable, interactúe con Dios. Que el Padre es así. Y le dice, dijo Señor Jehová, cesa ahora. Fíjense que no es una falta de respeto, no es una falta de entendimiento de la autoridad de Dios, de la soberanía de Dios, porque Amós lo llama Señor, Señor mío, amo mío. Jehová, por favor no lo hagas. Y se lo pide, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Entonces, esta posición incorrecta, la de Jefté, es la de esa obediencia sin entendimiento, esa obediencia sin relación con el Señor. Esa típica manda, ¿verdad? La de tirar piedra y de tirar vidrio al suelo y caminar de rodillas hasta qué sé yo,
la catedral de no sé qué. Esa es una obediencia ciega. ¿Cuándo el Señor ha pedido eso? Jamás, nunca, no le interesa. No llama su atención.